¿Sabías que la mayoría de las personas que manejan un Jeep lo hace mal? Sí, incluso dueños con años de experiencia, y lo peor es que un error puede dejarte sin control, perder miles de dólares o incluso costarte la vida. Lo curioso es que el número 5 de este video todos lo olvidan. Es por eso que hoy te voy a mostrar las 5 formas que casi nadie conoce para conducirlo bien. Seas jeepero, quieras comparte uno o simplemente tengas curiosidad, este video te va a sorprender. ¿Estás listo? Vamos al video. Hay un error muy grande que todos están cometiendo y es que confunden este vehículo con un carro normal. Bueno, si tienes un Jeep o piensas comprarte uno o simplemente eres una persona que tiene curiosidad, déjame decirte que hay ciertos trucos y cosas que te voy a mostrar hoy de cómo manejar por primera vez este carro y conocerlo bien en detalle. ¿Estás listo? Bueno, vamos al video. Vamos a comenzar con la número 1 y esto es una de las más importantes, pero la número 5 es la que en realidad mucha gente queda sorprendida porque no entiende algo sobre estos vehículos que te lo voy a mostrar hoy. Bueno, la primera es algo súper sencillo, señores. Este vehículo, los Jeep, tienen 3 maneras de manejarlo, 3 formas de manejarlo aquí adentro. Te lo voy a explicar en detalle para que aprendan. Este es un video para personas como ustedes que son curiosos, que quieren entender o simplemente quieren comprarse un carro y no saben manejarlo. Te voy a comentar una historia que me pasó hace poco. En realidad, por eso estoy haciendo también este video. Recientemente, hace una semana, una amiga le compró a su hija, ¿verdad? Por graduación de pasó como para la universidad y le compró un Jeep. Y me preguntó, Gerson, ¿cómo mi hija puede manejar el Jeep? Y eso me llamó mucha atención porque sé que yo también tenía esa duda y por eso hoy te quiero mostrar las 3 formas cómo manejar este carro. Así que bueno, ven para adentro que te quiero explicar en detalle. Agarra el lápiz, anota. Este es para las personas. Este no es para algoritmos, no es para robot, para personas como tú. Ven para acá. Vamos a explicar rapidito aquí cómo funciona, cómo maneja este carro en las 3 funciones que tiene. Ven acá. Lo primero que les voy a explicar, esto lo tienen todos los Jeep, ¿verdad? Que son 4x4, para que entiendan muy bien. Tienen 2 palancas. Mira, tiene una palanca aquí, ¿verdad? Puede ser automática en este caso, que es parking, parado, retroceso, neutro y drive, que es manejar. Y esta es para el 4x4. Quiero que entiendan esto, miren para acá, no todos los carros, no todos los vehículos, ¿verdad? Tienen esta palanca, esta que está aquí. Esta simplemente la tienen los vehículos 4x4, en este caso los Jeep. Y todas funcionan perfectamente igual, por eso si tienes un Jeep viejo o simplemente no tienes mucho dinero y quieres comenzar con uno más bajito, bueno, también tienes esta palanca, así que no te preocupes, sigamos aquí. Vamos a ir poniendo a prueba cada uno a medida que te lo voy explicando para que entiendas muy bien por si tienes duda y para que lo pongas en práctica. Ok, miren señores, 2H. Actualmente el carro, ¿verdad? Todos los carros cuando manejan están en 2H. 2H significa las 2 ruedas de atrás están funcionando. Solamente las 2 ruedas de atrás, ¿ok? Eso significa 2H, 2 high. Siempre los carros, aquí la puedo manejar en 2H. Esto usualmente, ¿verdad? Siempre se hace para carretera plana, asfalto, que va de viaje, siempre lo va a manejar en 2H. Ok, señores, el que viene el siguiente, miren esto. Este es el 4H. Anoten bien porque mucha gente me ha escrito en las redes sociales cómo conozco mi carro, señores. Bueno, 4H significa 4 high. Las 4 ruedas de tu vehículo, ¿verdad? De tu vehículo 4x4, las 4 van a trabajar. Es abajo en el diferencial, te pones con algunas imágenes aquí, se engranan y comienzan las 4 a funcionar. Ok, amigos, lo primero que van a hacer, ¿verdad? Es colocar su vehículo en neutro para que no dañen la transmisión. Esto permite que ya abajo el transfer todo esté listo en la transmisión para que usted pueda usar la 4x4. Y lo vamos a jalar. Tienes que jalarlo un poquito duro. Tienes que darle, sacar la fuercecita ahí y darle duro, ¿ok? Vamos ahora para el 4H. Eso. Ahí, yo creo que ves aquí, mira, ya está en 4H. Mira aquí, ¿verdad? Aquí está en 4H, como puedes ver, ya pasamos de aquí para allá. Ahí quiere decir que el carro va a manejar en 4x4, ¿verdad? Y ya después que pongan 4H, mira aquí, lo pongo en neutro y arrancamos. Ahí el carro está funcionando, ¿verdad? Las 4 ruedas. Ya también te lo mostré también por fuera cómo está funcionando. Las 4 ruedas funcionan ahí y el carro no pierde, digamos, puede ir rápido porque es para nieve, para arena, no se pone tan fuerte, ¿ok? Y puedes cruzar muy bien. Vamos entonces con el próximo, que este que viene sí es el que todos de verdad siempre utilizamos para off-road cuando estás pegado y te va a explicar cuándo usarlo y cuándo no. Vamos para allá. Todos usamos siempre la 4L, mira aquí. Vamos de nuevo, ponemos en neutro, ¿verdad? Y bajamos desde aquí, estamos en 2L de nuevo. Bajamos, damos duro. Esta sí que dale
bien duro. Ok, aquí se quedó en 4L. Miren esto. Dice el Autopart Disable porque este se soltó también. Miren esto. Aquí se desconectó. Manejabilidad estable. ¿Por qué? Porque esto te da fuerza y tracción. ¿Cuándo vas a usar 4x4 for low? Te lo voy a explicar. Cuando tú veas ya fango, ¿verdad? Veas algo que necesitas usar fuerza, vas a poner esta, 4L. Te lo voy a mostrar ahora mismo aquí que estoy en un sitio y quiero explicarte en detalle cómo funciona esta. Así que bueno, vamos para allá. Cuando estás en for low, mira lo que pasa. Tu carro agarra más fuerza y él se convierte, digamos, como un gato en off-road para hacer crawl. Aquí estamos en for low, señores, y le vamos a mostrar la diferencia. Recuerden que este es un video para gente que no sabe usar su carro o simplemente tiene dudas de cómo usarlo. Lo voy a poner en 2H, normal. Solamente las ruedas de atrás están funcionando, no funcionan las de adelante. Vamos a probar. Mira. ¿Viste? No puede subir, mira. No tiene fuerza de adelante el carro. Ahora sí, vamos a poner for low, señores, para que entiendan cómo funciona esto. Mira. Ya vieron que en 2H no podemos subir. Vamos con for low, veamos. Ahora sí, mira cómo se mueve la rueda, mira. Mira eso, mira lo fácil. Cuidado a ver cuando te vas a voltear. Pero bueno, ahí es porque se está moviendo la tierra, pero mira, se quedó pegado ahí. Vamos a decir, vamos por lo menos más a subir aquí. Mira esto, mira. Power Jeep. ¿Viste cómo funciona? Ya te expliqué cómo funciona la 4x4. Es algo que yo tenía duda cuando me compré mi Jeep. Así que bueno, ese era simplemente el primero. Vamos con el segundo, que de verdad también te va a volar la cabeza, que mucha gente no sabe eso de estos vehículos. El número 2, señores, tienen que entender esta parte. Este no es un vehículo normal. Este es un vehículo que tienes que aprender a controlarlo. Miren esto aquí, ¿verdad? Por lo menos mi carro trae esto, muchos no lo traen, para que no te voltees, para que entiendas bien cómo van las curvas. Esto se usa más que todo off-road, pero lo que te voy a explicar yo es en carretera normal, porque también es un carro que se usa para diario. Yo lo uso para diario. Miren esto. Tienen que entender que este carro, ¿verdad? Es un carro que tú lo puedes manejar rápido, pero tienes que entender que estos carros se le dan mucho. El número 2, señores, que mucha gente no conoce sobre este carro y te lo voy a explicar aquí, es que tienes que aprender a manejar este carro con peso y altura. Como tú puedes ver, estos carros tienen un centro de gravedad mucho más alto que un carro normal. Los carros pequeños normales son carros que manejan muy pegado al piso. Estos carros siempre, el 90% de las personas que tenemos Jeep o las que piensan tener Jeep, siempre lo levantan, señores. El 99% de los Jeep están modificados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú le agregas todo esto, peso, cuando te digo peso, le agregas este winch. Esto no viene normalmente en el vehículo como tal. Llantas distintas, tienen cosas arriba. Los que hacemos Overland también ponemos TEN. Y ese peso tienes que aprender a controlarlo, porque si no, ¿qué pasa? Mucha gente, me ha pasado a mí, he estado a punto de voltearme. Te voy a comentar una historia. Una vez yo tenía un TJ, un carro más viejo, iba en una curva así bajando. ¿Y qué pasó, señores? Yo le di muy rápido y el carro se me colió y quedé al revés, así casi me volteo. Te voy a poner una imagen aquí, usualmente cómo se volcan estos carros. Así que si tienes un Jeep, primera vez que lo tienes, ten mucho cuidado si lo vas a modificar. Recuerda que el peso que tú le pones a estos carros le genera mucho más estrés. Y peso, altura. Ese es el segundo. Mucha gente lo olvida y mucha gente lo subestima. Ten mucho cuidado, no te pase como a mí. No pases por un peligro que te voltee. Digamos, 50% de las personas que tienen estos carros se voltean. Así que mucho cuidado. Carro divertido, pero con mucha precaución para que no pases por eso que mucha gente ha pasado. La número 3, muchos no lo conocen y te lo voy a explicar con detalle aquí si tienes un Jeep o te lo piensas comprar. Mira esto, la presión de las llantas, señor, es súper importante. Recuerden que estos vehículos primero consumen, digamos, mucha gasolina. Ya se lo dije en otro video. Si no has visto mi video, aquí tenemos un video donde te explico las 10 razones por las cuales no comprarte un carro de estos. Pero también te explico las 10 razones cómo tú lo puedes mejorar con estos vehículos, que es una gran aventura. Si tienes estas llantas off-road o simplemente tienes las originales de fábrica, te quiero explicar
que por lo menos usualmente, normalmente para manejar en carretera, asfalto, día a día, para tu casa, para el trabajo, usualmente son 35, 37 y 40 PSI. 40 es demasiado, queda el carro muy duro. Cuando tú le pones mucho aire a las llantas, ¿verdad? Las llantas se desgastan menos. Yo por lo menos yo manejo mi carro, ¿verdad? En 37, y cuando hago viajes muy largos, muchas millas en carretera, digamos 4, 5 horas, 10 horas en carretera, yo la subo a 38 a 40. Para que entiendan. El carro me queda duro, pero no hace mucha fricción en la carretera y me dura mucho más las llantas. ¿Qué pasa? Cuando vamos a hacer off-road o estamos en camino así, ¿verdad? Usualmente lo mejor es mantener en 35 y hasta 33. Yo siempre cuando voy a hacer off-road fuerte, digamos, por eso tengo estas llantas, estos rines, que son unos rines distintos. Miren, estos son unos Velo, estos son rines normales. Yo lo bajo hasta 10 PSI, a veces hasta 5, dependiendo de la dificultad. ¿Por qué? A menor aire que tenga la llanta, se pone más aguadita y tiene más, digamos, más agarres en las cosas, en la superficie. Si este carro tiene mucho aire, esto aquí, ¿verdad? No va a hacer mucha fricción. Pero si tiene mucho, un poquitico, hace más fricción. Pero se desgasta más la llanta. ¿Entiendan eso? ¿Ok? Aquí puedes ver cómo tenemos la presión de las llantas, pero aquí tengo 36, yo las cargo en 38. Lo que pasa es que estos sensores, a veces cuando hace frío, hace calor, fallan mucho, pero las tengo en 38 todas. La número 4, algo que mucha gente no sabe, ¿verdad? Y hace estos carros muy mal y tiene problemas, es la frenada, señores. Estos carros tienes que entender que tienes que frenar de muchas maneras. Cuando estás en 4Low, cuando estás en 2H en la carretera, estos carros no son carros que frenan de golpe, no son carros que frenan así, no. Estos son carros que tienen que frenar progresivamente. Te voy a poner aquí unas imágenes cuando estás haciendo off-road, cuando le pones presión a tu vehículo, cuando subes o cuando bajas, tienen que entender frenar poco a poco. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones llantas grandes a estos vehículos, ¿verdad? Les hace mucho estrés aquí en lo que es el disco de freno. Usualmente lo que hace la gente cuando modifica estos vehículos, le ponen llantas más grandes, ¿verdad? Le pone los discos de freno aquí mucho más grandes. ¿Por qué? Porque estos carros ya se convierten en carros pesados, como fue la otra que te mostré, la otra razón. Ellos se convierten en carros muy pesados y generan mucho estrés y consumen mucho lo que son las pastillas y ponen en peligro también tu vida si no frenas muy bien, ¿ok? Recuerden, señores, esta es una aventura, este es un carro que se utiliza con mucha cautela, no solamente aquí te muestro imágenes en la carretera, el día a día, cómo tienen que frenar. Este no es un sedán, este no es un Corolla, este no es un Lamborghini, este no es el Lamborghini, este es un Jeep que hay que frenar poco a poco y con mucha cautela para no voltearte o para no generar un desgaste físico en lo que son las pastillas de freno. Vamos para el quinto, el último, señores, que todos están esperando y te va a dejar con la boca abierta. Amigo, el número 5, del que no subestimemos los puntos ciegos. Mira aquí, este carro es muy alto y siempre le pasa a todo el mundo cuando lo tiene, no solamente haciendo off-road, sino también en la ciudad. Ahí parece, si pueden ver, ahí parece que estoy montado en la carretera. Pero si nos bajamos, vean la diferencia que hay, que ustedes van a entender cómo de afuera todo se maneja distinto y se ve distinto. ¿Por qué? Porque es un carro grande, un carro agresivo y tienen que tomar mucho en consideración que mucha gente a veces choca cuando tiene que parquear con otro carro. Pasa mucho aquí, por lo menos en Estados Unidos, la gente choca mucho porque no ven que este carro es muy alto, ¿verdad? Y simplemente chocan con los demás porque no entienden esta distancia. Tu amigo Gerson One Life está explicando muy bien. No te confíes mucho en los puntos ciegos a la derecha. Mira muy bien cuando venga un carro. Aquí en el centro también, atrás es muy difícil ver porque es un carro es muy alto y tiene la llanta de repuesto. Y aquí mucha gente usa otro tipo de, por lo menos yo tengo una cámara aquí atrás. Mira, yo tengo estas cámaras cuando voy para atrás. Sin embargo, tengo ahí la llanta de repuesto que causa, digamos, un estrés en la mirada. Como pudieron ver, tienen que tomar en consideración estos 5, digamos, trucos que te he dado, consejos, secretos sobre el Jeep, cómo manejarlo. Mucha gente piensa que son como un carro estos normales. No, señores, este es un carro, digamos, versátil. Es un carro también, digamos, que está modificado. Tienen que tomar mucho en consideración. Ya te di las 5, cómo frenar, cómo usar la 4x4, tener cuidado con las pendientes, no voltearte. Y también te dije la presión de las llantas, para que no se te desgasten en carretera. Como pueden ver, yo puedo salir del monte, puedo estar en un río, puedo estar en una montaña y simplemente vengo a un parking y mi carro funciona para todo. Recuerden también los puntos ciegos, nunca olviden esa parte, cómo parquearse desde adentro. Esta parte no se ve muy bien, pueden chocar los carros, mucha gente lo hace a veces, y cuando se parcan con otros carros,
creen que están muy separados, pero están muy cerquita y lo pueden golpear. Bueno, si has llegado a esta parte del video, no olvides suscribirte. Recuerda que estamos haciendo videos como este, muchos videos, no solamente para la gente que ya tiene Jeep, para la gente también que quiere comprarse un Jeep o los que quieren meterse en esta aventura. Este no es un carro normal, señores. Este es un carro que lleva mucho amor, dedicación y tienes que conocerlo muy bien para no poner en peligro tu vida y la de los demás. No olvides suscribirte, nos vemos en un próximo video. Recuerden, la vida es una sola, hay que disfrutar estos carros en vida. No dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. One life, la vida es una sola. Hoy aprendimos cómo manejar este Jeep. Súper fácil, sencillo. Pero no solamente eso, también la precaución es muy importante. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse.